La mente creativa y el éxito, por Ernest Holm. Más acerca del poder de atracción. Siempre recuerde que el espíritu hace surgir las cosas de sí mismo. Se manifiesta en el mundo visible con la realización de las cosas que desea que se realicen. En el mundo del individuo toma lugar el mismo proceso. Le es dado al hombre el uso del poder creativo, pero con ello le viene también la necesidad de usarlo convenientemente. Si Dios hace las cosas desde su pensamiento antes de que se manifiesten, entonces debemos usar el mismo método. Puede atraer solo lo que está primero en su mente y es sentida sin ninguna duda como una realidad. Un firme diálogo interno va hacia la mente creativa, atrayendo una firme manifestación de condiciones. Un fluctuante diálogo interno atraerá la condición o manifestación correspondiente a su vida. Debemos ser consistentes en nuestra actitud mental, nunca vacilantes. Lames dijo: pida con fe sin dudas, ya que el que duda parece una ola de mar sacudida por el viento. No hay pensamiento de hombre que no recibirá algo del Señor. Estamos todos inmersos en el aura de nuestros pensamientos. Ella es el resultado directo de todo lo que hemos dicho, pensado o hecho. Ella decide qué ocurrirá en nuestras vidas. Atrae lo similar a sí y repele lo que no lo es. Somos atraídos hacia aquellas cosas que tenemos en nuestra mente. La mayoría de los procesos internos de pensamiento son inconscientes, pero cuando comprendemos la ley, todo lo que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que deseamos, solo pensar en ello y entonces seremos atraídos silenciosamente hacia ello. Tenemos esta ley en nuestras manos para hacer lo que deseemos. Podemos atraer lo que queremos solo cuando salimos del viejo orden y tomamos el nuevo, y esto lo debemos hacer con la exclusión de todo lo demás. Este no es el trabajo de ningún hombre débil, sino una tarea para un alma fuerte, independiente, y el resultado merece el esfuerzo. La persona que puede sostener su pensamiento en un punto es aquella que obtiene los mejores resultados. Esto no implica la necesidad de tensión o algo de una naturaleza vigorosa. Al contrario, la tensión es solo lo que debemos evitar. Cuando sabemos que hay solo un poder, no lucharemos, sabremos y en la tranquilidad veremos solo lo que sabemos que debe ser la verdad. Esto significa una determinación persistente, firmes en pensar lo que queremos pensar, sin tener en cuenta todas las pruebas externas de lo contrario. No miraremos lo que se ve, sino lo invisible. El rey de Israel entendió esto cuando, considerando el progresivo avance del enemigo, dijo: no tenemos ninguna fuerza contra esa gran compañía, pero nuestros ojos están en ti, en el poder único. ¿Cómo atraer amigos? El hombre que aprendió a amar a toda la gente, no importa lo que ellos puedan ser, encontrará que muchos le devolverán ese amor. Esto no es un mero sentimiento, y es más que un estado de ánimo religioso, es un profundo hecho científico, y uno al cual deberíamos prestarle atención. La razón es esta: como todo es mente, y atraemos a nosotros lo que primero somos, hasta que no aprendemos a amar, no enviamos vibraciones de amor, y no antes de que podamos enviar vibraciones de amor podremos recibir amor a cambio. Una de las primeras cosas para hacer es aprender a amar a todos. Si usted no ha hecho esto, comience a hacerlo inmediatamente. Hay siempre más bien que mal en la gente,
y viendo lo bueno en ellos, tendemos a atraerlo hacia la manifestación. El amor es la más grande cura y el mayor poder de atracción que hay en la tierra. Es nuestra gran razón de ser, y esto explica por qué la gente debería tener algo o alguien a quien amar. La vida que no ha amado no ha vivido, está aún muerta. El amor es el único impulso para la creación, y el hombre que no lo tiene como el mayor incentivo en su vida, nunca ha desarrollado el verdadero instinto creativo. Nadie puede vibrar en lo universal sin amor, ya que el universo entero está basado en él. Cuando nos encontramos sin amigos, lo que tenemos que hacer es enviar nuestro pensamiento hacia el mundo, lleno de afecto y amor, sabiendo que este pensamiento encontrará deseos de otras personas que están esperando la misma cosa y de alguna manera se pondrán en contacto. Deje de pensar que la gente es extraña. Esta clase de pensamientos solo produce desentendimiento y causa la pérdida de amigos. Piense que todo el mundo quiere ser su amigo y que usted a su vez quiere ser amigo de todo el mundo. De esta manera, con esta simple práctica, usted atraerá tantos amigos que el tiempo no le alcanzará para disfrutarlos a todos. Rechace ver el lado negativo de alguien. Rechace entender mal o ser malentendido. Sepa que todos quieren que usted tenga lo mejor. Afirme esto donde quiera que vaya y entonces encontrará las cosas tal como las había deseado. La atmósfera, creada por un real amante de la humanidad, es tan poderosa que aunque sus defectos sean muchos, el mundo lo amará en recompensa. El que mucho ama, mucho será perdonado. La gente ansía real interés humano, alguien que les diga lo buenos que son. ¿Qué persona nos gusta más? ¿La que está siempre llena de problemas y crítica? ¿O aquel que ve al mundo como su amigo y lo ama? La pregunta no necesita ser contestada. Sabemos que queremos la compañía de la persona que ama, olvidando todo lo demás. La única razón por la que pensamos que las otras personas son extrañas es porque ellos parecen no pensar como nosotros. Debemos pasar por encima de esta pequeñez, de esta mezquina actitud y ver las cosas desde una amplia perspectiva. La persona que ve lo que quiere ver, a pesar de las apariencias, experimentará algún día en lo externo lo que fielmente vio en lo interno. Solo por un motivo egoísta, no siendo necesaria ninguna razón noble, no nos podemos permitir criticar u odiar o aún tener en mente algo contra cualquier alma viviente. El Dios que es amor no puede escuchar la plegaria del hombre que no ama. El amor y la cooperación son los principios comerciales más grandes de la tierra. Dios es amor. Podemos unirnos con todas las personas, con toda la vida. Afirmaremos que Dios en nosotros está unido con Dios en todo. Esta unidad nos atrae a nuestra vida, todo el amor y la fraternidad. Soy uno con toda la gente, con todas las cosas, con toda vida. Escucho en el silencio la voz de toda la humanidad hablándome y respondiéndome el amor que les ofrezco. Este gran amor que siento ahora por el mundo es el amor de Dios y es sentido por todos y retorna de todos. Nada vuelve excepto amor. Entiendo a toda la gente y esa comprensión me es reflejada por toda la gente. Yo ayudo, por lo tanto soy ayudado. Ennoblezco, por lo tanto soy ennoblecido. Nada puede arruinar esta perfecta imagen de mí mismo y de mis relaciones con el mundo. Es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Estoy ahora rodeado por todo amor, toda amistad, todo compañerismo, toda salud, toda alegría, todo éxito. Soy uno con la vida.
Espero en el silencio hasta que el gran espíritu de este mensaje llegue al mundo entero.